mire padre, esta vez nos han preguntado qué pasa con los 30 años de la vida oculta de Jesús, porque si él teóricamente estuvo 33 años en la tierra, ¿por qué sabemos tantas cosas de tan poquito tiempo? Y de 30, que sería el periodo más largo, casi prácticamente no sabemos nada. ¿Dónde puede estar escondida la razón de esa aparente desproporción? Sí, esa pregunta se remonta a todo el plan de salvación de Jesucristo, porque hay una gran respuesta escondida en esos años ocultos. Pero tienes razón al preguntar, los evangelios traen una biografía bastante extraña. Cuentan esas poquitas semanas de la época de la Anunciación y el nacimiento de Cristo, y la visita de los Reyes Magos. Luego hay un silencio enorme, y se lo vuelve a mencionar cuando tenía 12 años de edad en el templo, que es como un pequeño fogonazo. Y luego nuevamente un silencio del que no se nos dice nada hasta que Jesús aparece a los 30 años aproximadamente, en público, y empieza a predicar. De modo que es verdad, de la biografía de Jesús sabemos muy poco en una época de 3 décadas de vida. Pero tenemos una pista en el Evangelio de qué hacía Jesús. A mí me ha servido mucho leer en los escritos del fundador del Opus Dei, del Beato José María Escrivá, una reflexión que esos 30 años de Jesús no eran una época de preparación para la vida pública. Porque decir que se estaba preparando implica decir que Cristo no es Dios y que era un puro hombre que necesitaba un tiempo de estudio, de perfeccionamiento, de viajar, de conocer, de consultar e ir armando su doctrina. Eso lo hará un puro hombre. Pero Jesucristo es Dios en la tierra. Él no necesitaba prepararse. ¿Cuál es el mensaje profundo de esos años tan largos de vida oculta? Hay una enseñanza muy grande que tiene que ver con el enorme valor de la vida ordinaria, de la vida corriente, con las pequeñeces de cada día, que fueron las que llenaron la vida de la Virgen, de San José y de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús durante esos 30 años? Sobre todo, trabajar. La gran palabra que encierra, que explica el misterio de Cristo en la tierra es que Él trabajó, así como Dios eterno hizo el trabajo de la creación. Cuando vino a este mundo, por medio de su trabajo, fue llevando a su última perfección el pedacito de creación en el que Él quiso habitar, en Nazaret. Y en concreto, trabajó como artesano. Miren qué bien lo dice el Evangelio, aunque es de paso, pero es un pasaje importantísimo. El comienzo del capítulo 6 de San Marcos, que cuenta que Jesús vuelve a Nazaret, a su ciudad pequeña, un pueblito, después de haber salido a predicar por todo Israel y empezar a ser alabado, honrado como un gran profeta. Y cuando vuelve a Nazaret pasa este incidente. Cuando llegó el sábado, en Nazaret, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es acaso este el carpintero, el hijo de María? Y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Aluden, por cierto, con la palabra hermanos, en alguna otra ocasión ya aclaramos esto, a los primos hermanos de Jesús, que eran hijos de María, hermana de la Virgen, casada probablemente con Cleofas o Cleofé. Bueno, pero dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? El modo en que a uno lo conocen en un lugar pequeño es por lo que le ven hacer todo el día. El herrero, el Panadero, panadero. uno sabe, se dedica a eso porque es lo que le vemos hacer todo el día. Para Jesús no había ninguna duda, lo llamaban, en el texto, en la traducción castellana dice el carpintero, pero en el texto griego dice tecton, que quiere decir artesano, un hombre que trabaja con las manos, que podría hacer también trabajos de albañil, trabajos de herrero un poquito, en un pueblo pequeño probablemente un poco de todo, pero sobre todo la tradición nos dice que fue carpintero. Jesucristo nos enseñaba que todo el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano y su proceso de santidad pasa a través del trabajo bien hecho. María Santísima no hizo otra cosa durante todos esos larguísimos años que hacer el trabajo del hogar. Ella no era una monjita, era una madre de familia que tenía en esa época, hace 2000 años, que cocinar, planchar como plancharían, coser, hacer los trabajos, las limpiezas. José trabajaba y trabajaba. Y nuestro Señor pasó hasta los 30 años una vida de intenso trabajo.
No era un turista, no era un vago, no era una especie de místico que estaba acostado debajo de unos árboles. Era un hombre trabajador. Y por eso, cuando Pablo VI viajó, hizo su famosísimo viaje a Tierra Santa, el año 64, quiso pronunciar, lo marqué acá en el catecismo, quiso pronunciar un famosísimo discurso en el mismo lugar donde Cristo trabajó 30 años. Y dice así: Nazaret, esto está recogido en el punto 533 del catecismo. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, donde se comienza a estudiar en la escuela del Evangelio. Primero, una lección de silencio, ante todo, porque el Papa, esto sí se imagina, que había largos ratos de contemplación, de vida, de trato con Dios en silencio. Pero luego añade, se aprende también en Nazaret una lección de vida de familia, que Nazaret nos enseña lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza. Hizo vida de familia. Durante 30 años fue hijo. Y María Santísima fue madre, la mamá. Y San José, aunque era adoptivo, por ese misterio de su vocación personal, pero era papá, era padre. Jesucristo estuvo llamando la atención de toda la humanidad hacia el enorme bien que es la familia. Pero además en Nazaret, decía el Papa, se aprende una lección de trabajo. Nazaret, oh casa del hijo del carpintero. Aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. Qué bien lo dijo Pablo VI. El trabajo es redentor, porque cuando nosotros ponemos tantas virtudes en juego, esto lo aprendí del beato José María Escrivá de Balaguer, virtudes de paciencia, de esfuerzo, de generosidad, al servicio de un trabajo bien hecho, y estando en gracia de Dios, contribuimos a la salvación de las almas. Ganamos gracia para este mundo. El trabajo es redentor. Y así fue la vida oculta de Cristo. Toda la redención ya estaba en marcha en esos años de vida oculta, a través del trabajo bien hecho y con corazón, con espíritu de servicio. Bueno, padre, realmente es un aspecto muy poco conocido. ¿Sí? Así que realmente le agradecemos el concepto y vamos a ver si lo continuamos después de la pausa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, padre, según lo que usted nos ha dicho recién, pareciera como que durante esos 30 años él estuvo residiendo en Nazaret y trabajando como San José, como carpintero. Ahora, hay gente que piensa o que dice que ha estado en el Tibet, que ha estado en Estados Unidos, que ha estado en otros lugares de la tierra, En Egipto. en muchos sitios, y hilvanan eso o lo unen con ideas religiosas que se practican en esos lugares tan distantes. ¿Qué podemos opinar al respecto? Bueno, la verdad es que Jesús sí hizo un largo viaje, solo una vez en la vida, fuera de Israel. Cuando era un bebito recién nacido, José y María, por orden del ángel que se apareció en sueños a José, lo llevaron a Egipto. Y estuvo en Egipto varios años. Algunos autores piensan que 4, otros dicen que 8 años. El hecho es que era en la época de su infancia. Ahí no pudo haber entrado en contacto con ninguna sabiduría escondida de la cultura egipcia por la misma edad suya, que vivía una vida totalmente normal y ordinaria, en apariencia la de un niño. Y no hay más viajes. Jamás ha habido la más mínima señalación, indicio de que Jesucristo haya salido de Israel durante todo ese largo periodo de 30 años de vida sencilla, de trabajo en Nazaret. La gran corroboración está en que para sus vecinos, que en las 200 casas que habría, si es que había tantas en Nazaret, pueblo chico, infierno grande, dice el refrán. Si le hubieran encontrado al Señor haciendo cosas como desaparecer unos meses porque se iba al Tíbet o a alguna parte, lo llamarían el turista, el viajero, no lo llamarían el artesano, el obrero. Era el hombre que estaba ahí en el pueblo y trabajaba. De modo que no hay que creer lo que se dice sin la más mínima prueba histórica. No estuvo jamás en el Tíbet, no estuvo jamás en Estados Unidos.
En el libro del Mormón, por cierto, se dice que una tribu de Israel se trasladó toda entera antes de Cristo a Estados Unidos y que allí tuvieron toda una época de vida heroica. No hay el más mínimo indicio de que eso haya ocurrido. No se ha encontrado ni el más mínimo fragmento de evidencia de esa tribu de Israel en Estados Unidos. Por supuesto, no hay ninguna huella de la presencia de Cristo en ningún otro lugar. Pero es que no podía haberlo, porque el mensaje fundamental de Cristo era resaltar el valor de la vida de familia, de la vida ordinaria. Quería hacernos ver que ahí está el tesoro del cristiano, en el trabajo bien hecho, en la vida de familia llena de amor, en el servicio a los demás a través del propio trabajo. Miren cómo lo dice muy bien el Catecismo en el punto 531, que lo aconsejo mucho leerlo, meditarlo. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad, o sea, muy sociable. De todo ese periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en edad y gracia delante de Dios y de los hombres. De modo que nada de viajes, nada de contactos esotéricos, sino que está revelado, que el Espíritu Santo ha querido que quede esto escrito, que vivió una vida en la cual estaba sometido a sus padres. Era un hijo obediente. Uno se puede imaginar la impresión que tendría San José, que sabía que estaba delante de Dios encarnado, cuando él tenía que mandarle y decirle: hijo, ven a trabajar al taller, ven conmigo. Y era un puro hombre que mandaba a Dios en la tierra. Y cuando María le tenía que decir algo, sabía que estaba hablando con su Dios. Eso que también dice San Pablo a los colosenses, que en Jesús habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso nadie lo ha entendido tan bien, lo ha visto tan bien como María. Pero ¿qué tipo de vida llevaban? Esta, la que dice el Catecismo, la de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía. También es seguro que vivían una vida de mucha alegría y de buen humor, porque allá donde está la gracia de Dios hay mucha alegría. Hay un salmo, si no me equivoco es el Salmo 82, o tal vez el 84, estoy citando de memoria, que dice: mi carne y mis huesos gritaron de alegría a mi Dios. El estado de gracia, la paz del alma, hace que de vez en cuando surjan momentos de mucha alegría. La vida ordinaria de Cristo durante esos 30 años seguro que estuvo encerrada también en el buen humor, en la paz, en la alegría. Probablemente se cantaba en Nazaret y se cantaría muy bien. Los judíos eran muy inclinados a cantar los salmos. Uno puede soñar qué hermosa voz tendría Jesucristo y San José y la Virgen, que bien cantarían a veces sus salmos. Pero nada de viajes al Tíbet, nada de cosas esotéricas, porque ahí se perdería la revelación del dato central. Cristo quiso enseñarnos el enorme valor santificador que tiene la vida ordinaria, el trabajo y la familia. Sin esa enseñanza, si no captamos esa enseñanza, claro que nos dedicamos a imaginarnos que tenía que hacer alguna otra cosa en esa época, y entonces la fantasía teje cosas esotéricas. Pero nos remitimos a los textos revelados. Estaba sometido a José y María, crecía delante de los hombres en edad, gracia y sabiduría, o sea que no se perdía por ahí, desaparecía. Y además se le llamaba el tecton, el artesano. Era el hijo del artesano y también el artesano. Es muy clara la Sagrada Escritura, aunque son pocas líneas las que nos indican el misterio de la vida oculta, son suficientes. Además, dice el Catecismo, con la obediencia a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. El cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Y también se pone como modelo de cómo hay que ser, si somos buenos cristianos, hay que ser buenos hijos. Obedecer filialmente a nuestros padres en cualquier cosa que nos manden, que no sea pecado, naturalmente. Por cierto, como he mencionado ese capítulo 6 de San Marcos, es bueno darse cuenta que los de su pueblo decían: ¿no es acaso el hijo de María?
Nunca dicen el hijo de José. Está, digamos, como sugerida la virginidad perpetua de la Virgen en estas expresiones. El Espíritu Santo ha querido que quede esta frase: Jesús, el hijo de María, cuando lo normal era que se lo llamara Ben Yosef, el hijo de José. Según la tradición judía eso era lo normal, pero la Sagrada Escritura lo llama solo hijo de María. Bueno, es todo el misterio de Dios en la tierra, ¿verdad? Bueno, pero desgraciadamente no podemos abundar más en este tema porque el tiempo nos corre, creo. Quiere decir, padre, que aquel que se siente desgraciado porque tiene que llevar una vida de trabajo mediocre, porque no le queda otra por Mm, ningún lado, si se la ofrece a Dios y trata de hacerla lo mejor posible, en unión con Dios y está haciendo oración, de bueno, acuerdo. tiene que conformarse con eso y cada uno sabrá Más que lo que Dios le pide, sí, ¿no? mucho más que conformarse. Tiene que darse cuenta que puede llegar a la cumbre de la santidad en esa vida ordinaria de cada día, Ujú. si está en gracia de Dios y crece en virtudes. ¿Sí? Bueno, bueno, padre, muchas gracias. ¿Cómo no?